Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre inteligencia y juicio. Primero definimos qué es juicio. Juicio es una facultad de la inteligencia que permite a los individuos tener la capacidad para distinguir lo verdadero de lo falso y en el plano moral el bien del mal o lo incorrecto de lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Esa capacidad de distinguir, ese es el juicio, un juicio normal, ¿no? Cuando el juicio en alguna persona es normal, se dice juicio conservado. Ahora, cuando hay una alteración en respecto al juicio, hay distintos tipos de alteraciones en la psicopatología. Tenemos el juicio insuficiente. Se da en aquellos casos en que hay un incompleto desarrollo del psiquismo y el juicio no ha alcanzado su desarrollo completo. Por ejemplo, en las oligofrenias o retraso mental, que es lo mismo. Entonces, en estas personas no ha llegado a desarrollarse por completo lo que son la parte del sistema nervioso central que se encarga de diferenciar lo que es verdadero, falso, malo, bien, correcto e incorrecto, ¿no? No hay un juicio suficiente, o sea, un juicio insuficiente. En el juicio debilitado, habiéndose alcanzado un completo desarrollo del psiquismo, se ha perdido la capacidad del juicio, una parte o toda. En los pacientes con tumores cerebrales o demencias, Alzheimer, estas personas anteriormente sí tenían la inteligencia suficiente, la capacidad de tener juicio, pero el juicio se fue debilitando a consecuencia de un deterioro cognitivo, ¿no? Un deterioro de la inteligencia, de la memoria, de la concentración, atención. Entonces, en estos pacientes existe un juicio debilitado, que se debilitó con el tiempo. Juicio suspendido, como su nombre indica. Se suspende un tiempo. La capacidad de juicio queda suspendida por un tiempo limitado. Se pierde por un momento de tiempo. Por ejemplo, en el sueño, cuando uno está dormido, no es capaz de tener juicio porque está dormido en el sueño. Es un juicio suspendido. En la confusión mental, en coma, crisis epilépticas, cuando el nivel de conciencia está disminuido, el juicio está suspendido temporalmente hasta que se cobre la conciencia. ¿En quiénes está el juicio desviado? Está debido a la interferencia de una carga afectiva de gran intensidad que impide al individuo hacer una valoración exacta y lógica de la realidad, lo cual le impide reconocer sus errores. En manías, delirios dentro de la psicosis. La anterior clase habíamos hablado sobre trastornos del pensamiento, en el cual hablamos de delirios, ¿no? Ideas delirantes, son ideas falsas, ideas que son incorrectas, pero que para el paciente son verdaderas. Entonces, el juicio está desviado en pacientes delirantes, en pacientes que están sufriendo episodios psicóticos. Cuando vayamos a avanzar senso-percepción, también vamos a ver lo que son las alucinaciones. Las alucinaciones que son alteraciones de la senso-percepción en la cual no hay un estímulo externo, pero sí hay una percepción errada. En estos casos también el juicio está desviado porque el paciente tiene alucinaciones. Está desviado hacia una alucinación o está desviado hacia un delirio. Bien, hasta aquí preguntas sobre juicio. Pasemos. O juízo pode ser também
acerca de drogas, uma pessoa que usa droga e se pode bloquear alguma coisa? En este caso, en los pacientes consumidores de drogas estaría el juicio debilitado, ¿ya? Ya. ¿Por qué? Porque los consumidores en la fase de la intoxicación a veces tienen de repente alucinosis, ¿no? Que no son alucinaciones reales, son alucinosis. El paciente se da cuenta que está alucinando o de repente tiene paranoia, ¿no? Pero se da cuenta el paciente durante la intoxicación. Entonces, más que todo el juicio está debilitado por la intoxicación de sustancias. Bien, la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? No hay un criterio absoluto para definir lo que es la inteligencia. Se dice que es la capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la aptitud para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Entonces, este autor, Howard Gardner, nos dice que hay múltiples inteligencias y nos habla sobre la teoría de las inteligencias múltiples. Es decir, que el ser humano no solamente tiene una inteligencia, sino tiene varias inteligencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos la inteligencia lingüística, corporal, sinestésica, musical, intrapersonal, interpersonal. Vamos a ver de a poco. La inteligencia lingüística, por ejemplo, nos habla de las personas que son capaces de una manera efectiva de hablar, de escribir, deriva de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Que ha sido descrita en el libro de Howard Gardner. Entonces, la inteligencia lingüística son esas personas que saben expresarse muy bien, escribir, pueden ser escritores, ¿no? O locutores. Inteligencia lógica matemática. Son capaces de utilizar el pensamiento abstracto utilizando la lógica y los números para establecer relaciones entre los datos. Destacan por tener una resolución de problemas en la capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos y de razonamiento lógico. Este tipo de personas son más racionales, se guían más por la razón, ¿no? Entonces todo lo encuentran lógico por la razón, se manejan siempre por la razón. Entonces muchos de ustedes o de nosotros tenemos algún tipo de inteligencia que se van a ir ya viendo en algunos. ¿Ya? Otros tenemos más avanzada una inteligencia que otro tipo de inteligencia. La inteligencia visoespacial se relaciona con la capacidad que tiene el individuo frente a aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y la relación que existe entre ellos, ¿no? Estas personas, por ejemplo, son buenos arquitectos, buenos ingenieros civiles. Y la inteligencia musical, como su nombre indica, es más de artístico, ¿no? Entonces hay habilidades de canto, hay habilidades para tocar algún instrumento a la perfección, dirigir un conjunto, una orquesta, componer canciones. La inteligencia corporal sinestésica. Se trata de un tipo de inteligencia que se relaciona con la posibilidad de controlar los movimientos y manejar los objetos. Involucra la destreza psicomotriz, es decir, son estas personas que tienen bastante habilidad en lo que son los movimientos del músculo esquelético. La inteligencia intrapersonal es aquella que se refiere a la
autocomprensión. Son esas personas que, por ejemplo, practican yoga y se encuentran a sí mismos, se conocen a sí mismos, acceden a su propia vida emocional, la capacidad de efectuar, discriminar estas emociones que siente, ¿no? Y finalmente ponerlas nombres, recurrir a ellas con medio de interpretar y orientar la propia conducta. Se saben controlar sus conductas, se conocen ellos mismos. Es una inteligencia intrapersonal. La inteligencia Doutora, uma pergunta, sí, por favor. sí diga. La intrapersonal, la intrapersonal seria também la emocional? Más que todo, la inteligencia intrapersonal es sobre uno mismo, ¿no? Esta persona reconoce sus propias emociones, reconoce sus propias conductas, reconoce de él mismo, se autoconoce, ¿sí? La inteligencia intrapersonal. Ya. Ahora vamos a hablar de inteligencia emocional enseguida. Vamos a ver la diferencia. La inteligencia interpersonal está relacionada con la actuación y la propia comprensión acerca de los demás. Estas personas son las que pueden interactuar muy bien socialmente y pueden conocer a las personas, entender estados de ánimo, sus temperamentos, las intenciones que tienen. Puede desarrollar carreras como políticos, trabajadores sociales, comunicadores, locutores, una inteligencia eh, que puede ayudar a estas personas a tener estas relaciones personales, ¿no? Son muy inteligentes en la sociabilidad. Y esta última, la inteligencia naturalista, se refiere a que estas personas tienen sentimientos hacia la naturaleza, animales, personas, y se conectan mucho con la naturaleza. Y aquí está la inteligencia emocional que nos hablaba su compañero, ¿no? Es la habilidad, capacidad, destreza de percibir, evaluar nuestras emociones y lograr resultados positivos en las relaciones con los demás. Es decir, no solamente es conocerse a uno mismo, sino es conocerse a uno mismo y enfrentarse a las relaciones con los demás, cómo interactuar con los demás, ¿sí? Entonces es un conjunto de la inteligencia emocional. Esto lo vamos a ver en práctica. Vamos a hacer una dinámica de inteligencia emocional. Les voy a mandar un video donde ustedes tienen que hacer un resumen y después defender su resumen, ¿ya? Entonces enseguida les voy a explicar cómo va a ser. Otra cosa muy diferente es el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual se mide en relación a unos test. Es un índice que establece la relación entre la edad mental y la edad cronológica. La edad mental es cómo actúa el paciente, cómo se relaciona, cómo habla, cómo se orienta, ¿no es cierto? Todo en sí, globalmente la edad mental. Tal vez algunos de ustedes vieron a algunos pacientes con retraso mental en las prácticas, por ejemplo Isabel, y algunos pacientes más que vimos en práctica con retraso mental. Entonces, para medir el coeficiente intelectual, tenemos que hacer una fórmula entre la edad mental y la edad cronológica. La edad cronológica es la edad real del paciente. La edad mental es la puntuación obtenida por una persona en un test de inteligencia. Es una medida de desarrollo que indica un determinado nivel de funcionamiento cognitivo. Entonces, la fórmula para el coeficiente intelectual es la edad mental dividida en la edad cronológica por 100 y se califica con números. El nivel intelectual según el coeficiente intelectual, ¿no?
Entonces aquí está dividido en superior, medio, casos límite, deficiente. Cuando ya viene el deficiente, vamos a observar ya un retraso abajo de 70, ¿no? 50, 69, leve, retraso mental leve, medio, profundo. Y cuando ya es más del medio superior, arriba de 110, ya es un coeficiente intelectual alto, muy alto, superdotado. Entonces, así clasifica el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales con códigos. F70 significa retraso mental leve, un coeficiente intelectual de 50 a 55 y aproximadamente 70. Retraso mental moderado, grave, profundo, retraso mental de gravedad no especificada. Entonces se clasifican con códigos F71, 72 para diagnosticar un retraso mental. Aquí están algunos test de inteligencia. El de Wechsler, de Wins, de Raven. Entonces hay muchos test para realizar el coeficiente intelectual. Entonces estos test demoran bastante, por lo menos 1 hora, 2 horas, ¿ya? Y lleva bastante tiempo. Los realizan los psicólogos, los psicopedagogos, los psiquiatras. Si quieren pueden revisar alguno de los test. Pero nosotros como médicos, ¿cómo vamos a valorar la inteligencia? Si estamos en emergencia, en consulta, ¿cómo podemos valorar? Entonces debemos valorar en forma general, ¿sí? Si el paciente tiene algún retraso mental o no tiene, pero no podemos valorar el grado. Entonces debemos explorar sus capacidades de análisis, síntesis y abstracción, realizando preguntas. Por ejemplo, diferencias, similitudes. ¿En qué se parece una naranja a una banana? ¿En qué se diferencia un coche de un avión? Entonces, si el paciente me responde correctamente, ya vamos viendo que sí, el paciente está con buena inteligencia, pero si el paciente me responde algo como que la naranja es una fruta y la banana no es una fruta, no sé, podríamos decir que ya posiblemente no haya muy buena inteligencia, ¿no es cierto? Aquí hay otro, también hay frases que se le puede decir y que interprete el paciente. ¿Qué significa no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? ¿Qué significa? Entonces el paciente les tiene que responder y ahí ya se puede valorar algo general de la inteligencia y ustedes ponen ahí posible retraso mental si ustedes ven que no responde muy bien o inteligencia conservada, ¿no? Hasta que si ustedes sospechan algún tipo de deficiencia lo pueden derivar a un psicopedagogo, psicólogo o psiquiatra. Bien, hasta aquí preguntas sobre inteligencia. Ninguna. Doutora, em o terceiro tópico, pode haver uma diapositiva? La persona tiene que hablar a respecto de... Não, uma para adelante, doutora. La persona tiene que hablar a respecto de pereza, alguma coisa assim? Para valorar general, por, por decir, si usted quiere saber, si usted sospecha de que el paciente tiene algún tipo de retraso mental, usted tiene que hacer estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se diferencia o en qué se parece? ¿En qué se parece una naranja a una banana? ¿En qué se diferencia un coche de un avión? Entonces, si el paciente responde incorrectamente, usted ya va a sospechar un retraso mental. Entonces, usted puede poner ahí en la historia posible retraso mental, ¿no? Y para que ya sea valorado por otro especialista, ya sea, como les decía, psicólogo, psicopedagogo o un psiquiatra, para que haga un test y valore el grado de retraso. Pero ustedes ya saben que tiene algún tipo de retraso. Ahora, si de repente el paciente no habla,
apenas dice sí, no, ¿no? Y es obvio que tiene un retraso mental, ¿no es cierto? Es obvio. Bien, ¿alguna pregunta más? No, doctora. Ya, aquí hay algunos personajes famosos que tienen un coeficiente intelectual muy elevado. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, 180, Albert Einstein, 160. Entonces hay personajes de la historia bastante super, tienen una inteligencia, coeficiente intelectual elevada, ¿no? Superdotados. Isaac Newton, 190, 165, Ludwig, Beethoven, Bill Gates, 160. Aquí preguntas. No, doctora.